Muy buenas tardes, queridos amigos de este programa A la Historia por Media Calle, de la plataforma digital Voces por Media Calle. Hoy vamos a hacer algunas reflexiones sobre el símbolo nacional de la bandera, a propósito de un proyecto de ley que está impulsando el diputado Jorge Fonseca, que es el vicepresidente de la Asamblea Legislativa, que me parece interesante la regulación que él pretende hacer, y por ello también me interesa, digamos, hacer algunos comentarios o reflexiones en torno a esto para que se entienda la importancia de ese proyecto y de la importancia también de apoyarlo en un sentido, aunque digamos, tal vez no sea el proyecto más completo y quizás no haya un proyecto nunca completo de lo que es un símbolo nacional como es el de la bandera, pero en todo caso ya es un avance. Ha habido leyes que regulan el uso de la bandera, el pabellón y ese tipo de cosas. Bueno, de eso se trata esto. Digamos primero que los símbolos nacionales que son del Estado como de la República, en este caso, nos vamos al periodo 1821, 1824, 48 y 1848 hasta ahora. Símbolos nacionales, escudos y banderas. En ese momento, en esa época, no existían los otros símbolos nacionales que hemos desarrollado posteriormente, que son culturales y que tienen que ver con distintos elementos de nuestra vida en el territorio costarricense, la carreta, el venadito, los distintos símbolos, el yigüirro, el árbol del Guanacaste, todas esas cosas que hemos ido creando como símbolos que también nos dan fisonomía, nos dan identidad, nos destacan o nos identifican o exaltamos nosotros como parte de lo que somos los costarricenses. Bueno, pero aquí hay entonces esos símbolos que podríamos decir primarios, que yo los llamo también los símbolos mayores. Los símbolos mayores son la bandera, el pabellón, el escudo, el pabellón nacional, que es la integración de la bandera y el escudo en una sola cosa, en una sola pieza, y la música del himno, que empezó primero que la letra, y las letras del himno nacional, porque en el siglo XIX tuvimos 3 letras y ahora tenemos una sola, obviamente. De 3 letras, no es que el himno tenía 3 letras simultáneamente, le dieron 3 letras en el siglo XIX hasta que se llegó a la letra actual. Entonces son los elementos que constituyen nuestros símbolos mayores, los símbolos nacionales mayores, que son las distintas banderas, los diversos escudos, lo que se llamaba antes escudo y armas, el pabellón nacional, que es la integración de la bandera y el escudo, las letras y música, porque en este caso sí solo una música hemos tenido, del himno nacional, que son elementos que se han acordado y se han elaborado durante el transcurso del siglo XIX, el siglo XX y persisten o perduran hasta hoy. Estos símbolos son los que han contribuido poco a poco a perfilar la identidad, los rasgos de lo que podemos llamar la idiosincrasia nacional, en la misma medida que se iba forjando una idea de nación, de pueblo, de república, que es el aspecto que, digamos, ha sido ampliamente estudiado en nuestro país, especialmente a partir de 1990 se le ha dado más fuerza a este tipo de estudios. En estos símbolos se plasmó esa idiosincrasia, que es de los distintos momentos históricos, porque responden esas distintas banderas a momentos históricos que hemos tenido, o a periodos históricos donde se establecieron banderas o se establecieron escudos. Periodos históricos que han sido de la formación de la nación costarricense, de lo que hoy somos los costarricenses. Símbolos que han exaltado desde muchas perspectivas
hechos importantes o elementos significativos por los cuales se elaboran esos símbolos. Con estos símbolos se ha buscado también la identificación con los valores más destacados de la sociedad. Y estos símbolos en sí mismos se convierten en símbolos verdaderos, tangibles que se pueden tocar, ¿verdad? Y en elementos sagrados, porque al final de cuentas son elementos que nosotros les damos un gran respeto, un gran sentido, un gran significado, y los tenemos como símbolos sagrados realmente, porque también son para nosotros una síntesis de la historia nacional, de la independencia, de la libertad y de la soberanía patria o de la soberanía nacional. Por eso los símbolos también son o significan un acuerdo o un pacto social y político de los costarricenses que se expresan en la unidad del pueblo alrededor de esos símbolos, en el destino común que tenemos como nación, como pueblo, y en que esos símbolos de distintas formas afirman la libertad, la soberanía, la independencia y se imponen internacionalmente y se nos reconoce internacionalmente con esos símbolos. La bandera, por ejemplo, no puede ser reproducida igualmente por ningún otro país porque hay reglas internacionales que impiden que eso se produzca, que se puedan producir dos banderas iguales. Hay todo un mecanismo internacional cuando surge una república, un estado, una nación que elabora su propia bandera, tiene que someterse a reglas para no repetir las banderas que ya existen o los pabellones que ya existen. Justamente para eso, para que haya una identidad propia con cada uno de esos elementos. De manera que si se ve la banderita que usamos nosotros, esa es la de Costa Rica, no es la de ningún otro país. Y entonces nos distingue, nos exalta. Y ese reconocimiento que nos tienen a nosotros es el mismo reconocimiento que nosotros hacemos a los otros pueblos en sus símbolos nacionales, en sus banderas, en sus escudos, etcétera. Nosotros los símbolos, como la bandera, la tenemos desde 1848, la actual. Pero si se modifica en el ancho, si se modifica en el tamaño, como se puede hacer por ley, eso hace que se produzca una nueva bandera, aunque sea la misma en términos de los componentes de sus colores. Y se identifica entonces como una o dos, tres o cuatro, dependiendo el orden en que vayan. Por eso nosotros hemos tenido muchas banderas, pero una misma, al ser modificada, perfectamente se le puede considerar como una nueva bandera, ¿ya? Es como las monedas, para los que coleccionan monedas. Las monedas tienen siempre un dato de emisión, de cuándo son emitidas, cuándo salen al público. Entonces dice el banco que las emite, por ejemplo, nosotros tenemos Banco Internacional de Costa Rica, 1914-15 hasta 1936, después Banco Nacional de Costa Rica, que las emitió desde 1936 hasta 1950, digámoslo así. Y después Banco Central y todas las que se emiten ahora salen con las moneditas BCCR, Banco Central de Costa Rica, y el año en que salen. Entonces, cada moneda en sí misma es la misma en su esencia, de 20 colones, de 100 colones, de lo que queramos ponerle, pero es diferente por el año en que sale editada o emitida. Y entonces los coleccionistas las guardan también por esos detalles, hasta por el año de edición. Los billetes podrían hacerse igual, por el año de aprobación o por la serie en que van. Y así las banderas igual cuando tienen alguna modificación por ley o por alguna forma que se modifiquen, entonces se pueden considerar como nuevas banderas. Para los efectos de lo que estamos hablando es nuestra bandera, la bandera nacional, la de 1848. No nos interesan ahorita los detalles de los tamaños y eso, ¿verdad?
Los símbolos nacionales pueden expresarse, eso es una cosa importante, de distintas formas materiales y permiten distinguir lo que es propiamente costarricense de otros pueblos, que también se identifican, como he dicho, con sus propios símbolos nacionales. Estos son objetivos, son reales, existen, son una síntesis de esa historia nacional de independencia, libertad, de soberanía. Recogen ese pacto social y político de los costarricenses, su unidad nacional y su destino común. Cuando hablamos de pacto social y político, también a veces hablamos de constitución política, ¿verdad? Y entonces hemos tenido 13 constituciones y cada una refleja un pacto de convivencia para un momento determinado, mientras tenga vigencia esa constitución. Los símbolos nacionales comunes a los costarricenses son cuerpos independientes entre sí. Cada uno de ellos es independiente. Cada uno de ellos tiene su propia historia y cada uno de esos símbolos tiene su propio desarrollo. Identifican valores de la sociedad, exaltan hechos históricos, concretan idiosincrasia, reflejan la aspiración, el afán de lucha y progreso de la nación costarricense, del pueblo costarricense, y expresan igualmente ideales nuestros y en cierta forma se dice que también producen la confianza permanente en un hermoso porvenir. Los símbolos nacionales, por eso se les rinde respeto, honor y además hay un ritual de uso. Eso también vamos a hablar para señalar cómo no debe usarse la bandera o los cuidados que debemos tener con la bandera o el pabellón nacional, ¿verdad? La bandera de todos los símbolos nacionales es el más distinguido, el más preciado, el más digno, el más representativo de la soberanía nacional, el que más representa la unidad del pueblo, el que representa en muchos aspectos el patriotismo, la soberanía. Representa poder y fuerza. Por eso es que ante la bandera generalmente se hacen y la Constitución también, se hacen los juramentos por parte de las autoridades públicas, de los funcionarios de gobierno y de los ciudadanos que tienen que hacer juramentos para el cumplimiento de alguna función pública, así como el saludo que se lleva a cabo en actos cívicos o en ceremonias especiales, que se hace el saludo a la bandera. Acordémonos de lo que hemos dicho al principio, símbolos mayores. La bandera y el escudo son cuerpos independientes entre sí. Tienen su propio desarrollo, ¿verdad? Si se integran en uno solo, cuando el escudo va metido dentro de la bandera, eso es lo que se llama el pabellón nacional. Pero el pabellón nacional representa únicamente al titular de cada uno de los poderes públicos. Representa al presidente de la República, al presidente del Poder Legislativo, de la Asamblea Legislativa, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, al presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, que tiene rango de poder. Solo ellos y algunos otros funcionarios que por ley se establece pueden usar el pabellón nacional porque son la representación, ahora sí, de todo el pueblo desde el punto de vista de la estructura del poder. El pabellón nacional se presenta únicamente en actos, entonces, que participan estos funcionarios. De manera que si alguien invita al presidente a alguna actividad pública o alguna actividad formal en algún escenario donde debe participar, lo que se debe tener allí para el recibimiento del presidente y para que el presidente esté ahí metido es el pabellón y no la bandera
nacional. Yo creo que esto es una cuestión que debe tenerse clara. Si el presidente va a estar, pueden haber banderas, sí, pero también tiene que estar el pabellón nacional de la República, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que lo representa. Eh, la bandera generalmente tiene que colocarse en la cúspide, en lo más alto, en lo que pueda sobresalir y distinguirse, porque es también una expresión de mando, de unión, de protección de la comunidad que se expresa en cada bandera. Si la bandera se coloca al viento, esto indica o es una alegoría de que se está mirando al futuro por la forma también como se mueven las banderas. La bandera no representa al emblema del jefe de Estado, al presidente o al gobernante, ni tampoco representa su genio y su virtud, que sí lo hacía en épocas anteriores, en épocas pasadas, muy pasadas, y en la Edad Media y en todo lado, las primeras banderillas que aparecieron con esos conceptos. Representaban casi al, al gobernante local, los banderines, las cosas que empezaron a desarrollarse, que fueron distintivos y de la misma manera eran independientes unos de otros y diferentes entre sí, lo que hacían era expresar y representar justamente a esos gobernantes. Hoy no, la bandera hoy no representa al gobernante. Entendamos que eso es una cosa interesante. Eh, Sino que más bien representa los valores más altos, espirituales, las actividades terrenales que se realizan en el territorio nacional, que son exaltación del pueblo, de la nación costarricense y de la cultura que hemos ido desarrollando en el curso de estos 200 años desde la independencia para acá, para decirlo de esa forma, y que en esos elementos simbólicos se expresan. De todos los símbolos, la bandera es el que se considera el más importante, porque es el que más une, el que más provoca la sensación de protección, el que más expresión nacional tiene. Y se ve en partidos de fútbol, en elementos demasiado cotidianos, ahí está siempre la bandera y la bandera para arriba y la bandera para abajo, y se saca hasta en marchas y en protestas y en todo lado, ¿verdad? Como símbolo de la soberanía nacional expresa la pertenencia a la nación costarricense. Es un símbolo de honor, de valor, de victoria. Por eso es que a veces se dice morir por la bandera, que es ya la máxima expresión de exaltación de la bandera, ¿verdad? Y en las guerras se lleva la bandera y hay un responsable soldado que tiene que tenerla y evitar que se caiga en combates o lo que sea. Y si matan al soldado de otro, la junta y la levanta. Y todo eso es parte de ese sentimiento que hay alrededor de eso. Incluso cuando una tropa se rinde, hay una ceremonia también para eh, entregar la bandera, digámoslo así. Es toda una situación que ya está regulada internacionalmente porque internacionalmente todos los países tienen la posibilidad de ir a guerras y todos los países tienen la misma posibilidad de rendirse. Y entonces tiene que haber un trato especial para ese símbolo que se representa en la bandera de cada país. En general, la bandera, en la evolución que ha tenido, es anterior a los himnos, a los cantos o a cualquier otra manifestación cultural que como símbolos o representaciones nacionales eh, han surgido o han llegado a establecerse, ¿verdad? Durante el siglo XIX nosotros tuvimos varias banderas, si no me equivoco fueron 6 banderas o pabellones nacionales. Durante todo ese tiempo se mencionaban bandera y pabellón nacional casi como sinónimos. Se usaba más o menos la misma expresión para eso. En el caso del escudo, en uno de los decretos se hace referencia al escudo de armas del Estado y al de la República de modo simultáneo, como si hubiesen dos escudos distintos en un mismo tiempo histórico. Por eso digo que se usaban conceptos que eran casi como sinónimos.
El escudo usualmente es más simbólico y es más complejo en la elaboración y refleja síntesis de la historia de la nación y la república. En el caso nuestro es un escudo muy lindo, con sus montañitas, sus dos mares, sus barquitos, su sol, sus cosas, ¿verdad? El himno, por su parte, como canto, generalmente expresa los sentimientos y aspiraciones nacionales en sus cualidades más nobles y más útiles. En algún momento, en un programa próximo, tal vez podemos hacer un análisis de letras, de las letras del himno nacional y de algunos de los himnos asociados a la campaña nacional, que son como himnos nacionales también, como himnos que nos identifican y nos reflejan, ¿verdad? Para entender cómo en esos himnos se expresa justamente, se manifiestan estos sentimientos y aspiraciones nacionales. Por ejemplo, en el himno nacional, el tema de la paz es una cosa importante. Eh, la primera bandera que se acordó en Costa Rica fue el 10 de mayo de 1823 y se le dio el carácter de pabellón provisional, que es esa famosa bandera blanca con una estrella roja en el centro, que es una estrella tipo David, ¿verdad? Alrededor de ese símbolo, de esa estrella, se ha elaborado, digamos, reflexión y pensamiento. No quiere decir que así sea, pero de alguna manera algunos tratan de entender que esa estrella constituida por 6 picos tenía alguna influencia judío o judía, ¿verdad? Y bueno, esta es una discusión que también podemos analizar en otro programa, pero en todo caso, esa fue nuestra primera bandera, ¿verdad? Esa bandera o pabellón provisional fue jurada, se acostumbraba a jurar los símbolos y a jurar ciertos actos públicos el 8 de junio de 1823 y solo duró hasta el 4 de marzo de 1824, ya cuando se desarrolló lo que llamamos la segunda bandera, también se denominó pabellón. Esa bandera sí ya la decretó una Asamblea Nacional Constituyente, ahora de las Provincias Unidas de Centroamérica, que fue la forma como nosotros nos integramos de nuevo a la Unión Centroamericana después de la independencia, y el 21 de agosto de 1823 se acordó eso en Guatemala. Eh, esa, esa bandera es una bandera que ha permanecido en su esencia para el resto de los países centroamericanos, porque es una bandera que tiene 3 fajas o 3 franjas horizontales, azul la superior e inferior, las arriba y abajo, y blanca la del centro. Y en el centro generalmente se ponía el escudo. Esas banderas, esa bandera que en general la tienen los países centroamericanos, no nosotros, nosotros siempre nos separamos de eso. Se ha dicho también que tienen una influencia en su origen de la bandera argentina, de su proceso de independencia y otras cosas. Esta es otra discusión que en algún momento también podemos abordar o tratar. Por ahora nada más dejo introducido que eso también se ha discutido, la influencia extranjera en la confección de nuestras banderas, así como la actual se dice que tiene influencia en el espíritu de la Revolución Francesa y de Francia, y que los colores nuestros horizontales son los mismos que los colores de la Francia, que son verticales, y que el influjo de aquello fue lo que condujo a hacerla de esa manera. Bueno, son las discusiones, todo eso se puede discutir. No es que así sea y así haya sido escrito y así esté en las leyes que las crearon, ¿verdad? Sino que se dice esto más por ese tipo de influencias. Cuando nos integramos a la República Federal de Centroamérica en el 4 de marzo de 1824, entonces se utilizó el pabellón de la República Federal como propio, que es el equivalente a la bandera de los Estados Unidos para todos los estados de los Estados Unidos,
para los 50 estados de los Estados Unidos, pero cada estado tiene su propia bandera en los Estados Unidos. Entonces tiene la bandera federal, que es la que conocemos, la bandera de las 51 estrellas esas, y la otra es la que tienen los estados. Por eso, en escenas que vemos en las noticias y en los telenoticieros, a veces vemos la bandera de los Estados Unidos, bandera de otro color por ahí, que puede ser la del estado, y a veces tienen hasta un elemento simbólico adicional de alguna otra bandera, ¿verdad? Que representa o expresa algo particular de ese estado. La tercera bandera en el siglo XIX fue la que se aprobó el 2 de noviembre de 1824, que era igual a la anterior, y el escudo de Costa Rica estaba ahí incluido y se decía escudo de las Provincias Unidas de Centroamérica, y esa duró también poco tiempo, del 2 de noviembre al 22 de noviembre de 1824. Breve tiempo, fíjense, casi 3 semanas. La cuarta bandera, cuando se constituyó la República Federal, y por la Constitución del 22 de noviembre de 1824, se adoptó igual a la anterior, solo que en lugar de Provincias Unidas cambió el nombre de República Federal de Centroamérica, ¿verdad? Porque con esa nos mantuvimos hasta 1838, y aunque Morazán quiso restablecer la República en 1842, volvimos a salirnos de ahí. Decreto de Morazán del 20 de abril de 1842 restableció el pabellón y las armas que existían en la bandera del 21 de abril del 40. Y el mismo Morazán consideró que en ninguno de los estados de la República Centroamericana, excepto el de Costa Rica, se ha cambiado el pabellón y armas. Y en ese sentido mantenían esos vínculos que ligan o todavía vinculan o ligan a Costa Rica con esos otros países. Esos emblemas para la unidad centroamericana tienen los mismos sentimientos que para nosotros en el plano nacional. Del 15 de noviembre de 1838 al 21 de abril de 1848, 40, la misma bandera se usó sin el escudo que refería a la República Federal, porque fue el periodo en que Braulio Carrillo nos sacó de la República Federal, ¿verdad? Cuando estuvimos separados. Sin embargo, hay personas, historiadores, investigadores que han señalado que desde el 20 de abril del 42 hasta el 29 de septiembre de 1948 estuvo vigente esa bandera. Por eso es que la mencionan como una sexta bandera. De manera que la quinta bandera, para lo que yo estoy explicando, fue esa que fue del 21 de abril de 1840 hasta el 20 de abril de 1842. Y ya ahí aparece la inscripción Estado de Costa Rica. La sexta bandera es, ahora sí, la que domina toda la segunda mitad del siglo XIX, promulgada por el doctor José María Castro Madrid el 29 de septiembre de 1848. Esa bandera, que es la misma actual, sin embargo, por lo que expliqué antes, llegó oficialmente hasta el 27 de noviembre del 1906. En 1906 se le hicieron algunas modificaciones al tamaño, y entonces ahí, por la ley de 1906, uno podía considerar que esa es otra bandera. Los colores de la bandera rojo en la franja central se ha dicho que representa la libertad obtenida con el sacrificio de la sangre derramada, pero es también el reconocimiento, digámoslo, a quienes también han fallecido o han dado su vida en defensa de la patria, ¿verdad? Y de alguna manera simboliza también lucha. Con el blanco, las dos franjas que están colocadas a la par del rojo, se expresa la paz que disfrutamos en el país. Se expresa lo que podría considerarse la vida de trabajo.
Y las orillas de la bandera, que son las franjas azules, ¿verdad? Eso representa el cielo en cierta forma, que nos cubre, y representa nuestros mares también, nuestra riqueza marítima en ese sentido, ¿verdad? Por eso también ahí están los barquitos y alrededor del escudo. En el pabellón nacional de la República se estableció que es tricolor igual, por las mismas 5 franjas, ¿verdad? Y que el escudo entra en el centro, ¿verdad? Ese escudo ya en el Pío de la República se llama República de Costa Rica. Ese pabellón, el pabellón, en época de Castro Madrid se decretó que lo usarían los cuerpos de milicias de la República, lo tiene existía el ejército, los ministros, parte del Poder Ejecutivo, los cónsules acreditados en el extranjero y los embajadores, por supuesto, o las embajadas, generalmente tienen el escudo y usan el pabellón. Los capitanes de puerto y los buques de guerra y mercantes de comercio o civiles que deben llevar el pabellón, ¿verdad? Los mercantes no deben llevar escudo. Los buques de guerra sí. Esta bandera, la actual bandera, fue la que se usó en la campaña nacional de 1856 y 1857 contra los filibusteros. Fue la que se llevó allí, ¿verdad? Y se usó contra, como un símbolo de identidad en la lucha contra los filibusteros. En el siglo XX, 27 de noviembre de 1906, se modifica el pabellón nacional, porque se le cambia al pabellón nacional, se le hacen algunos cambios, entre otros es interesante que se le quitan unos elementos militares que habían ahí, unos cañoncitos y unas bolas que se usaban para esos cañones. Hablamos de 1906, con lo cual se estaría significando en la práctica que desde esa época había una tendencia a eliminar elementos militares dentro de los símbolos nacionales, ¿verdad? Igualmente se estableció la estructura de la bandera, de modo que la bandera, la parte de la franja roja o la faja roja, fuera en el volumen de tamaño el doble de tamaño a lo que significaba la azul y la blanca. Es decir, la azul y la blanca son del mismo ancho, las dos juntas, que la franja roja. Bueno, eso es la proporción que tienen que tener los colores. Lo demás son extensiones y 4 metros y 2 metros y 2 metros y tanto. Eso se puede modificar. Y no importa el tamaño que tenga oficialmente, porque cuando se hacen reducciones de la bandera, deben guardarse las mismas proporciones de tamaños, ¿verdad? No se puede poner una franja más ancha que la otra. Digamos, una franja azul o una franja blanca igual a la roja, eso no se podría hacer en ninguna reproducción del símbolo nacional de la bandera o del pabellón. Igualmente se ordenó la forma de izarse y dónde debía usarse, en fortalezas, en cuarteles, en la residencia del presidente de la República. Ahí siempre debe estar el pabellón nacional. Es interesante esto porque los últimos presidentes han vivido en condominios. Y que yo recuerde, Luis Guillermo Solís y el actual presidente, en estos últimos 2 casos, que yo recuerde, no tenían en esos condominios la bandera al frente de los apartamentos, que en el caso de Luis Guillermo Solís recuerdo que era un apartamento, en una fila de apartamentos, donde tal vez podría tenerse la distinción al frente de su apartamento. No se tenía, pero en principio es un elemento que podía haberse puesto ahí. No al frente de todos los condominios, como protegiendo a todos los condominios, eso no se hace. Y el actual presidente, que entiendo que vive también en un condominio, creo que tampoco tiene de esa manera expuesto el pabellón, porque no es
el pabellón de todos los condóminos, es solo del presidente de la República. Entonces, en ese caso, seguro se reserva o finamente tienen el pabellón dentro de su apartamento. Ahí sí, porque eso es lo que lo representa. Eh, También en las gobernaciones de provincia, bueno, en las secretarías o ministerios también tiene que estar. En las gobernaciones de provincia, cuando existían las gobernaciones existieron hasta el gobierno de José María Figueres, 1994-1998. Ahí fue la última vez que se usaron las gobernaciones. O cuando existían las comarcas. Las comarcas existieron de Punta Arenas y de Limón en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces ahí sí, en las jefaturas de comarcas, ahí se ponían estos elementos. Y por supuesto los ministros diplomáticos, embajadores y cónsules de la República, que también deben izar la bandera y en ese caso tener el escudo y hasta el pabellón. Se estableció siempre se ha establecido que los particulares, cualquier ciudadano, en ningún caso, pueden enarbolar el pabellón nacional. Sin embargo, en la vida diaria uno ve que se venden pabellones en las calles, los hacen de tela y los hacen de papel y la gente los usa para arriba y para abajo, ¿verdad? En teoría, eso no debería estar en manos de ciudadanos. Ese es el pabellón es un símbolo que está reducido a solo esos pocos personajes que les he mencionado. Aunque en fiestas civiles, en ocasiones y en ceremonias especiales nacionales, patrióticas, etcétera, sí se puede adornar las casas con banderolas que tienen la forma de los colores nacionales. Eso se hace. Pero en teoría, digamos, no se debería hacer el uso de la bandera. En otros países se acostumbra tener la bandera expuesta. En Estados Unidos es muy común en residenciales y en casas, en todo lado, tener ahí la bandera al frente de las casas, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, en teoría, hay normas que impiden eso, ¿verdad? O que no se debe hacer. Cuando la bandera está en edificios públicos, debe tener una residencia presidencial, casa presidencial, de acuerdo a esas leyes anteriores, debía ser de 4 metros de largo por 2 metros 70 centímetros de ancho. Y se decía también que debía ser de lana. Ahora hay un proyecto de ley que está proponiendo el diputado vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Jorge Fonseca, donde le cambia el carácter de la lana para que sea de seda. Bueno, es interesante. Yo no voy a entrar en esa discusión, digo, estoy diciendo lo que era y lo que se está proponiendo ahora. El escudo ocupa una circunferencia de 84 centímetros de diámetro en el centro de la bandera, colocándose en el centro de la franja blanca. La bandera que se usa en barcos de guerra, cuando los tuvimos en una ocasión un barquito de guerra por ahí que lo compramos, o en los barcos civiles o fiscales, es igual a la que se usa en los cuarteles, solo que en este caso se reduce a 2 metros de largo por 1 metro 62 centímetros de ancho. Y el escudo igualmente se reduce en su tamaño a 50 centímetros de diámetro. En eso, digamos, para eso. La octava bandera, siendo la misma en colores, pero hay una ley de 16 de junio de 1934 que establece modificaciones ligeras en el tamaño de la bandera, ya que tenía que medir 2 metros por 1 metro 20, etcétera. Y entonces eso la hace una nueva bandera. Y esa estuvo vigente hasta el 21 de octubre de 1964, en época de Orlich. Y ahí se volvieron a hacer modificaciones. Bueno, igualmente se estableció que los días de izar la bandera eran los días que el Poder Ejecutivo designara o estableciera, para que así se izara, se levantara, se pusiera en la residencia del presidente de la República, en el Congreso Constitucional, en la Corte, obviamente en el Tribunal Supremo de Elecciones, que es donde se hallan, y donde se hallan también
las secretarías de Estado o los ministerios actuales. Igual, en la ley del 34, del 64 se hablaba todavía de la gobernación de provincia, se estableció también que en las municipalidades, en las capitanías de puerto, fortalezas, cuarteles de armas y campamentos. Se habla de cuarteles de armas todavía en la ley del 64, cuando tal vez se debía haber hablado de emplazamientos policiales o cuarteles de policías o lo que sea. Habría que cambiar eso quizás en la forma para adaptarla mejor a ese sentimiento antimilitarista que tenemos nosotros o que se nos ha inculcado, ¿verdad? Eh, ahí el cambio fue del tamaño de la bandera. La Junta de Gobierno, ahora sí, 1948, 25 de octubre, instituyó el 12 de noviembre de cada año como el Día del Pabellón Nacional. Y esta institución del 12 de noviembre de cada año como el Día del Pabellón Nacional es de obligación nacional para que en todas las escuelas y colegios y en todas las oficinas públicas se les rinda homenaje especial en ese día a la bandera. En esa ocasión, ese acuerdo de la Junta estableció que en la Plaza Mayor de San José, Parque Central, se izara por primera vez ese pabellón nacional. Curiosamente no se mantiene allí de manera permanente porque tenemos hoy también un monumento a la bandera nacional que está ahí en la rotonda Sabanilla, que ahora está suspendido. Ahora que están haciendo los arreglos de la circunvalación, hubo toda una ceremonia para bajar el pabellón nacional que estaba ahí, porque hay una ceremonia también para bajar el pabellón y hay una ceremonia muchísimo más rigurosa, más especial para destruir un símbolo nacional que está dañado. Una bandera que, por ejemplo, se rompe, se deshilacha, como a veces pasaba con esa bandera en la rotonda, a la hora de bajarla, que se baja con ceremonial, igualmente hay una ceremonia para su destrucción y es muy rigurosa, muy especial. También de eso hablaremos en algún momento. Porque no es una bandera como que se puede agarrar y tirar ahí en el basurero. No, hay una ceremonia especial y hay una ceremonia de entierro, digamos, de esos símbolos que ya están destruidos por el tiempo, digámoslo así, o que se dañan por alguna circunstancia especial. Igualmente se estableció el 12 de noviembre de 1948 que debería destinarse un lugar para elaborar un monumento al fundador de la República y benemérito de la patria, doctor José María Castro Madriz. Bueno, tenemos una cosita ahí muy pequeña, ahí por el Banco Central, donde está la figura del doctor Castro metido ahí entre un montón de ventas de rosas y eso. No se dispuso nada sobre monumento alguno. Eso después se hizo. Ceremonial de uso de la bandera y el honor que se le debe rendir es muy importante porque son los honores que se le hacen al pabellón nacional para el servicio militar en general, ¿verdad? Para los ciudadanos, la obligación de saludar la bandera al pasar un cuerpo militar con ella desplegada, debiera uno pararse, ¿verdad? Darle el respeto de paso, ¿verdad? Se dispuso igualmente que los colores nacionales como marca de fábrica o de comercio es absolutamente prohibido usarlos. A veces se mezclan muy finamente los colores de la bandera nacional en elementos comerciales, en productos comerciales. Eso no se debe hacer. Ni la bandera nacional, ni la combinación de sus colores, ni el escudo pueden usarse tampoco como distintivo o divisa de partidos políticos o de asociaciones políticas, literarias, comerciales, de todo tipo. Pueden usarse en actos de esos clubes políticos. Eso sí, se puede tener la bandera de Costa Rica en cualquier partido político, pero no se puede usar como símbolo de esos partidos. Aquí hay algo interesante y es que la Junta de Gobierno también había establecido en 1948 que la bandera que había usado el Partido Unión Nacional
en los procesos de 1944 y de 1948, que era la bandera del partido opositor, oro picado principalmente, fuera un símbolo nacional. Fíjense lo que estoy diciendo. Y así estableció la Junta de Gobierno el símbolo nacional de la bandera azul, blanco y azul de la Unidad Nacional como partido político, que debía usarse en paralelo al símbolo nacional de la bandera costarricense. Ese acuerdo, ese decreto de la Junta está vigente, es un artículo ahí que está, es una ley que de alguna manera existe y tiene establecido ese símbolo de un partido político como si fuera un símbolo nacional. Justo mañana miércoles aparece un artículo mío en el periódico La República, en su edición digital, donde yo propongo que ese decreto sea derogado, porque ningún símbolo nacional se puede equiparar a la bandera, y menos siendo un símbolo de un partido político. Pero además digo algo ahí curioso, es que ese como símbolo de la bandera de oposición en la campaña del 44 y del 48 nunca se volvió a usar igual. Quizás por esa misma razón de que había sido declarado símbolo, nadie lo usaba, o igual han usado el azul y el blanco, pero no en la forma en que la bandera del Partido Unión Nacional existió en esas dos campañas del 44 y del 48. Y señalo igualmente que el Tribunal Supremo de Elecciones para esta campaña tiene que velar que ningún partido político, ni nacional, ni provincial, ni en las elecciones municipales, pueda usar ese color de azul, blanco y azul, porque está establecido que es un símbolo nacional. Pero yo al mismo tiempo estoy diciendo que debe ser derogado, porque no es correcto que el símbolo de un partido político sea un elemento nacional. Y además porque perfectamente podría usarse, fíjense en lo que estoy diciendo, con la bandera de Costa Rica. La bandera de Costa Rica después una banderilla ahí a la par, que sería la bandera azul, blanco y azul, como se usa la del Frente Sandinista en Nicaragua, como se usa la del Partido Unido de la Revolución Socialista en Venezuela, que se pone a la par de la bandera nacional, porque ahí está permitido que eso se haga. Es como si ahora en un acto público se pusiera la bandera de Costa Rica y se pusiera la bandera roja y amarilla, no del Club Sport Herediano, sino del Partido Acción Ciudadana. Eso no se puede hacer en Costa Rica. Bueno, aquí tenemos el caso de, de una bandera que sigue siendo un símbolo nacional, que además fue la bandera que adoptó el ejército de Figueres en su lucha de marzo y abril de 1948. De manera que además era la bandera de un ejército privado en ese momento que estaba haciendo la guerra. Y entonces me parece que con más razón entonces también hay que derogar ese decreto de la Junta de Gobierno de 1948 para que no haya un símbolo existente ahí, que no se le toma como símbolo. Curiosamente no se toma porque se ha perdido en la memoria, pero para los que rastreamos la historia y para los que investigamos, de pronto encontramos cosillas como esas que nos preocupan, que además es no solo ahora la bandera de un partido político de oposición, sino también la bandera de un ejército que se usó en Costa Rica para tumbar un gobierno, que no lo tumbó. Al final, el gobierno de Teodoro Picado terminó su gestión y entregó el gobierno el 8 de mayo, no a Otilio Late, porque Figueres le dio un golpe de Estado, sino a Figueres. Pero bueno, pero el gobierno de Teodoro Picado terminó su gestión como debía ser. Eh, entonces, así tenemos ese tipo de situaciones. En los cuarteles militares, cuando la bandera se depositaba en Cuido, ahora esa es otra cosa interesante, desde 1898, por disposición del Código Militar, se señaló que la bandera debía ser protegida como por el cuerpo en armas. Por eso es que tradicionalmente se guarda en una de las comandancias
la segunda compañía que había ahí por Cuesta de Moras, con otros, en teoría ahí se guarda el pabellón nacional y la bandera como símbolos. Y existe en esos lugares lo que se llama la sala de la bandera, o debe existir, y desde allí se pasa el pabellón. Yo recuerdo en algunas ceremonias antes, cuando se llevaba la bandera a la Asamblea Legislativa para los actos oficiales, se traía de la segunda comandancia que estaba en Cuesta de Mora, se sacaba y se llevaba ahí con los policías en una ceremonia hasta el Congreso y entraba al salón del Congreso donde estaba ahí. Esa parte me parece que ya no se hace, pero de todas maneras perfectamente podría hacerse. De donde esté depositado el cuido de esa bandera, la oficial, desde allí se debería hacer la marcha hacia el acto oficial de la Asamblea Legislativa, donde se va a exponer y a usar para algún acto oficial importante. Entonces, el ejército era el que tenía a cargo eso. Habían algunas disposiciones generales en ese sentido, ¿verdad? La bandera debe siempre, cuando la bandera no flote en el asta, debe ser exhibida completamente. Para eso se le pone una varillita encima para que esté bien extendida, ¿verdad? Eso se hace en edificios, cuando la bandera está fuera de los edificios o incluso a veces dentro de esos edificios. Cuando está desplegada en media calle, se cuelga verticalmente, se permite la colgadura vertical a unas alturas que nunca interfiera con el tráfico, obviamente. Cuando está desplegada en calles, en alambres o cuerdas, se coloca extendida verticalmente, con el frente hacia el norte y al este, según la dirección de las calles, de norte a sur y de este a oeste. Cuando se coloca media asta es para indicar un duelo nacional, ¿verdad? En los duelos nacionales la bandera se usa hasta media asta, llevándola primero hasta arriba, hasta el extremo, y después se baja. Así es como se hace. No es que se levanta hasta la mitad y ahí se queda, no. Se sube y después se baja en señal de duelo o de dolor. Cuando se usa en la tribuna de un orador, la bandera se coloca detrás y a mayor altura del orador. Si está la bandera extendida verticalmente en la pared, al lado derecho del orador puede desplegarse también en asta. Al desplegarse en tribunas, debe colocarse arriba y detrás del orador o del área donde está el podio donde se hacen los discursos. Si se hace en asta, esta debe estar a la derecha de la persona que ocupa la tribuna, a la izquierda del público que lo está viendo. Nunca se debe cubrir la tribuna con una bandera. Cuando en un acto no hay tribuna, se coloca a la derecha del lugar de honor o de más distinción que haya en la reunión o actividad cívica que se va a poner. En la iglesia, las banderas deben estar, si está en el presbiterio, se coloca al lado derecho del clérigo, mientras le da el sacerdote el frente a los fieles. Y el estandarte de la iglesia, que es la otra bandera, estará a su izquierda. Si no hay presbiterio, la bandera se coloca al lado derecho y enfrente de los fieles, ¿no? Eso, y si hay otras banderas, esas se colocan a la izquierda. En un desfile con otras banderas en línea, la bandera nacional siempre se coloca al frente del centro de la línea. En un desfile con otra bandera nacional, siempre se lleva a la derecha de la dirección de la marcha. Si son dos banderas, se coloca en el centro, y si de varias, en fila transversal igual se hace al frente y en el centro. Para indicar duelo, se hace en pequeña asta, como en el caso del desfile, o se le prenden dos cintas negras en un tamaño proporcionado a la bandera en la punta del asta, permitiendo que cuelguen libremente. En realidad no se le debería poner negro encima de la bandera, es unas colgaduras de cintas en el asta. La bandera nunca debe usarse en ninguna forma como colgadura, siempre debe usarse en sus colores roja con estameñas. Estameñas son telitas rojas, blancas y azules. Cuando la bandera nacional y la de otras naciones están juntas y flotan juntas, la nacional siempre debe estar al extremo derecho
de la línea o al lado izquierdo del que mira. Todas las astas deben ser del mismo tamaño. ¿Verdad? No puede haber ninguna asta más alta que la de la bandera nacional. Importante es que cuando en tiempos de paz ninguna bandera sobresale sobre las otras según la costumbre internacional. Y en cualquier caso, de izarse debe ser la primera en izarse la bandera nacional y la última en quitarse cuando se tiene que bajar la bandera. Cuando flota la bandera con las de las otras provincias, ciudades, cuando las ciudades tienen banderas, o sociedades, cuando las sociedades tienen banderas, siempre la bandera nacional tiene que estar más alta y en el centro. Cuando está cruzada con otra bandera en una pared, la bandera nacional se coloca a la izquierda de la persona que mira, ¿verdad? Y el asta de la bandera cruza a la otra. En un grupo de banderas de provincias, ciudades o sociedades, cuando están todas desplegadas en sus astas, la bandera nacional siempre se debe colocar en el centro de la parte más alta del grupo. Cuando la pared sea desplegada con otra bandera, su asta pasará igual sobre la otra bandera, ¿verdad? La bandera siempre debe estar en asta cuando aparece en una carroza parada. Es interesante que cuando se usa en un automóvil, el asta de la bandera se amarra al soporte del paragolpe, como se hace en el automóvil del presidente, adelante. No se debe usar la bandera de Costa Rica atrás. Puede amarrarse en el ornamento del área del radiador, si está en su asta, ¿verdad? O amarrarse en el extremo de la antena del radio. En los automóviles oficiales de presidentes y jefes de Estado generalmente tienen un dispositivo que va metido ahí en la trompa. Tú apretan un botón y de ahí sale entonces una astita pequeña con una bandera y ahí vuelve a meterse cuando sale. Pero las banderas tienen que ir adelante, nunca deben ir atrás. La bandera nacional de Costa Rica no debe ir atrás. A veces se acostumbra a ponerla atrás, eso no debe ser, ¿verdad? Eso es como ponerla en un segundo lugar, para decirlo en ese sentido. En desfiles donde se use en automóviles siempre debe colocarse en una pequeña asta al frente del vehículo, pero nunca en la parte posterior o trasera. Eso es parte del ritual, del respeto que se le debe tener a la bandera. Nunca se debe desplegar la bandera sucia, rota o desteñida. A veces se exhibía ahí en el monumento de la bandera rota, deshilachada por el viento, descuidada en su cuidado, así de fino. Bueno, eso no debe ser. Salvo que eso refleje cómo está el país, pero es otra ola parcha, pues sería muy doloroso pensar eso. No puede guardarse rota, sucia o con daño alguno. Y siempre hay que atender que cuando se va a desplegar la bandera no se le vaya a producir ningún daño. Y la destrucción de la bandera, como les dije antes, siempre debe ser en privado y hay una ceremonia especial para eso. La bandera no debe usarse como traje, no debe llevarse en ningún automóvil a menos que esté en su asta, en asta, ¿verdad? Adelante. No debe servir de anuncio, no puede ser usado como propaganda comercial de ningún género. No debe tener inscripciones ni se pueden poner en ella letras. No se puede escribir encima de la bandera. En teoría no se le puede poner ni siquiera nombre de Costa Rica a la bandera de Costa Rica. No se puede bordar la bandera en cojines, en tapetes, en manteles, en servilletas o pañuelos, en etiquetas de botellas menos o en cosas de uso temporal. Tampoco se puede usar la bandera en propaganda política. No se le puede dar ningún uso impropio a la bandera. No se le puede poner nada encima a la bandera. No se le pueden pegar figuras, diseños, logos, insignias comerciales o de cualquier tipo. La bandera tampoco puede estar de mantel, no puede tocar el suelo. La bandera nunca se inclina al saludar. La bandera nacional. Las otras banderas puede ser que hagan una reverencia frente a la nacional, pero la nacional nunca se inclina a saludar, ni tampoco se debe permitir que toque el suelo.
Se puede permitir que se coloquen ataúd de grandes personalidades nacionales, pero no se puede enterrar. Recuerdo brevemente, muy ligeramente tengo esa idea, de que cuando murió el presidente Uber, el corazón de él que fue trasladado a Liberia se llevó cubierto por una bandera. Eso sí se puede hacer, pero tengo la idea, la impresión de que en aquel momento también enterraron la bandera con el corazón. Eso no se debió haber hecho. Entonces se permite cubrir ataúdes, eso sí, por supuesto, pero no se puede enterrar. Eh, en actos de develación de monumentos, estatuas, bustos, la bandera siempre se coloca a la derecha de esos bustos o a la derecha del orador principal. Y siempre debe estar, debe tenerse el cuidado de que no esté en contacto con nada debajo de ella, del suelo, basuras, agua, lo que sea. Eso no puede ser. Por eso es que no se pueden usar como manteles, porque se pueden regar o se pueden manchar. La bandera no se puede exhibir plegada, siempre tiene que estar en caída libre, ¿verdad? Hay, digamos, disposiciones también, que es que la bandera se iza de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. En ambos casos, la izada y la bajada tiene ceremonia especial de izarla y de bajarla, o de arriarla, como se dice. A la bandera se le saluda con el brazo derecho extendido al frente cuando se pasa al frente de donde está enarbolada. También se puede poner la mano derecha sobre el corazón. Esa puesta de la mano derecha sobre el corazón simboliza que el ciudadano, que la persona está dispuesta a arrancarse el corazón y ofrendar la vida en defensa de la bandera, que lo es por la patria y la nación. Por eso es que esa idea de morir por la bandera es... también a veces se coloca el antebrazo derecho en forma horizontal en la garganta. Eso también tiene un simbolismo, porque eso quiere decir que no se pueden proferir palabras contra la patria y la nación, y está a la disposición del ciudadano de cortarse la garganta y de jamás llegar a proferir expresiones en contra de la patria o la nación o del símbolo nacional que se representa. Eso es parte del ceremonial, eso es parte del cuidado que tenemos que tener de la bandera, ¿verdad? Entonces, estas son las cosas importantes que debemos tener relacionadas con la bandera. En fiestas patrias se debe usar en todos los edificios, ¿verdad? Eh, si hay inclemencia climática, lluvia y todo eso, se puede bajar la bandera, debe bajarse para que ese clima no la dañe. Debe izarse también cuando el Poder Ejecutivo lo ordene, y en todos los actos oficiales de los centros educativos públicos como privados siempre debe estar ahí la bandera nacional izada. Se puede izar también en las celebraciones oficiales de la Asamblea Legislativa, la Corte, el Tribunal Supremo de Elecciones, del Poder Ejecutivo, todos en todas las sesiones de Consejo de Gobierno, en los consejos universitarios de las universidades, en las instituciones públicas de educación superior. Ahí siempre debe estar la bandera nacional. Cuando no está izada la bandera y se ejecuta el himno, las personas deben dar la cara hacia donde se entona la música y se ponen de pie. Bueno, fíjense que es interesante. Si está la bandera, es viendo la bandera. Si no está la bandera, es ubicándose frente al lugar donde se está entonando el himno nacional. Bueno, esos son algunos de los elementos importantes que yo quería comentarles hoy sobre el uso de la bandera, el símbolo nacional más importante que tenemos nosotros, y que tiene relación con este proyecto de ley que impulsa el diputado Jorge Fonseca, que trata de regular, obviamente, el uso de la bandera. Y está bien como iniciativa parlamentaria, está bien como iniciativa del diputado, que hay que apoyarlo en ese sentido, y que seguramente en las próximas semanas ese proyecto de ley entrará a la corriente normativa para su discusión respectiva, ¿verdad? Por hoy hemos hablado de uno de los símbolos más apreciados de los costarricenses, nuestra bandera, pabellón nacional. Hemos dicho cómo se debe usar, cómo no se debe usar, respeto que hay que tener. Nuestra bandera es la identidad nuestra, es la identidad de todos los costarricenses, es el manto que nos cubre a todos.
Hay un acto también que se había establecido desde 1911, que es la jura de la bandera, y se recomendó en escuelas y colegios el juramento. Era una actividad formal donde los niños se les decía que esa bandera representaba los tres colores, en sus tres colores la patria de los costarricenses. Se decía en la formalidad de la jura que nunca había ondeado en campos de conquista alguna, ni nadie se ha atrevido a empañar sus resplandores. Y entonces se les preguntaba a los niños: ¿prometéis amarla con amor inmenso y levantar para ella un blanco altar en vuestro corazón, preparados desde la escuela a practicar valerosas y nobles virtudes del ciudadano, estudiar con cariño la historia de nuestro país y la de sus benefactores a fin de seguir su generoso ejemplo para honrar con ello esta bandera? Y los niños tenían que responder: sí, lo prometemos. Y después seguía otra parte ahí relacionada que decía: prometéis empeñar todos vuestros esfuerzos porque la bandera costarricense, al flamear en nuestra ciudad, nuestros campos y nuestros mares, sea siempre un noble símbolo de paz, manteniendo con honor, con su aureola de gloria y con su ideal de justicia. Y los niños contestaban: sí, lo prometemos. Bueno, esta jura de la bandera se hace en Centroamérica los 15 de septiembre. Muy buenas tardes. Nos vemos el próximo martes.